Después de un largo y agotador viaje por el occidente del país, regresamos a Oriente. Hoy en la tarde, luego de dormir unas horas, al levantarme, encontré un mensaje en mi móvil de Dagoberto Valdés, nuestro querido hermano Dago, desde Pinar del Río. Enviaba un mensaje donde informábamos sobre la muerte de Nelson Mandela, el presidente de Sudáfrica y principal líder, ¿no?, de la lucha contra el régimen de apartheid, de la lucha a favor de la democratización de esa nación del sur del continente africano. Inmediatamente llamé a nuestro coordinador general, Félix Navarro, y le comentaba, ¿no?, mi idea de que debíamos emitir una nota, la Unión Patriótica de Cuba debía emitir una nota donde expresásemos nuestro más sentido pésame por la muerte de este gran hombre. Sin dudas, Nelson Mandela fue un gran hombre, un gran demócrata. Y también le decía a Félix Navarro que mi idea, compartir con los demás líderes de la Unión Patriótica de Cuba, era también que durante los próximos 3 días nuestros activistas a lo largo y ancho del territorio nacional estuviesen rindiendo homenaje, ¿no?, a este demócrata surafricano. Le comentaba también de que hay una película que lleva por nombre Invictus, que desde que la vi por primera vez me pareció muy buena, y muy buena sobre todo para el caso cubano. Esa película que protagoniza Morgan Freeman, quien hace de Nelson Mandela, está llena de mensajes muy positivos, ¿no? Sobre todo, repito, para personas que hemos nacido y hemos crecido y hemos vivido siempre bajo regímenes dictatoriales. Es decir, en el caso cubano hemos vivido más de medio siglo bajo una férrea tiranía que se sustenta en la discriminación por motivos políticos, en el odio, en la venganza, en el terror, en la violencia. Es decir, algo así como lo que sufría Sudáfrica en tiempos del apartheid, del régimen racista que discriminaba a la mayoría de los habitantes de la nación sudafricana por el color de su piel. Los consideraban no personas y eran explotados y discriminados. Es decir, lo mismo que pasa acá en Cuba con el régimen castrista, que discrimina a quienes piensan diferente y explota a todo un pueblo, a toda una nación. Con esto en mente de que diésemos a conocer nuestro más sentido pésame e invitásemos a nuestros activistas a recordar a Mandela como lo que fue, un gran demócrata, y que los nuestros estuviesen viendo nuevamente, porque ya esta película ha sido utilizada como material de estudio, como material para concientizar a nuestras gentes y a la población en general de cómo piensan y viven quienes aman la libertad y la democracia, quienes estamos a favor, ¿no?, del respeto a todos los derechos de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo, sin discriminación por color de la piel, sin discriminación por creencia religiosa, sin discriminación por ideas políticas, sin discriminación de ningún tipo. Así llegó la hora del noticiero de la televisión cubana y me tocó que el régimen, como siempre, tratando de sacarle el mayor provecho a todo, es decir, se refería a la lamentable muerte del señor Nelson Mandela, pero sobre todo hacían énfasis en la amistad que existió entre el demócrata surafricano y el dictador cubano Fidel Castro.
Y esto sin duda no mueve a la reflexión. Sin duda sabemos que el régimen cubano siempre fue muy crítico del régimen de apartheid. Sin duda sabemos que muchísimos cubanos perdieron la vida en África y otros fueron y pasaron por situaciones muy difíciles en el continente africano. Y sabemos que desgraciadamente la vida no es como a veces quisiésemos que fuese. Resulta, ¿no?, bastante triste, bastante lamentable ver a personas a quienes estimamos por el testimonio de vida que dan, a veces relacionarse demasiado y hasta llamarse amigos de personas que por sus características, por sus obras, son completamente diferentes, ¿no?, a esa otra persona. Sin dudas, Nelson Mandela y Fidel Castro eran dos personas muy diferentes. Nelson Mandela estuvo durante 27 años en prisión y se mantuvo firme, ¿no?, en su propósito de alcanzar la igualdad en su país, en su propósito de ver a su nación libre, democrática y próspera. Y cuando llegó al poder, no hizo, ni siquiera intentó hacer lo que hizo Fidel Castro. Nelson Mandela no intentó montar un régimen dictatorial en su patria, donde la población negra tuviese el control total de la sociedad y entonces tomase venganza de la población blanca por el régimen anterior, por el régimen de segregación racial que había existido y contra el que él había luchado y por lo que había ido a prisión, el régimen que le había condenado a pasar buena parte de su vida en prisión. Sin duda, Nelson Mandela se preocupó de inmediato por un serio proceso de reconciliación, por consolidar, sentar las bases de una sólida democracia en su patria y sacar a su patria adelante. Precisamente en esta película Invictus, que por cierto la televisión cubana va a pasar dentro de unos minutos, hay varias escenas que recomendamos mucho a nuestros activistas y a la población en general. Está la escena, está el momento en que Mandela llega ya como presidente a las oficinas de gobierno y ve muchas oficinas vacías porque los funcionarios blancos estaban haciendo las maletas, porque pensaban que iban a ser expulsados, pensaban que no le querían en el nuevo gobierno por haber servido al anterior régimen, y Mandela les deja en claro que no, que si se querían ir porque era lo que sentían en su corazón, podían hacerlo, pero que si se iban porque creían que iban a ser expulsados, o porque iban a ser discriminados, o porque no se iba a tener en cuenta su importante trabajo, sus importantes funciones, pues no podían quedarse, porque comenzaba, ¿no?, la nueva Sudáfrica, la Sudáfrica de todos, la Sudáfrica reconciliada, la Sudáfrica democrática, la Sudáfrica donde todos, ¿no?, tendrían derechos y libertades y nadie sería discriminado por motivo alguno. Hay otra escena donde aparecen unos policías blancos, miembros de las fuerzas especiales, que vienen a ponerse a las órdenes de los jefes, ¿no?, de la seguridad de Nelson Mandela, y los jefes de la seguridad de Mandela, de piel negra, pues se asombran y se preocupan y no quieren a esos blancos tan cerca del presidente, porque opinaban que esas personas habían servido al régimen anterior y que incluso habían estado envueltos en acciones contrarias a los miembros del Congreso Nacional Africano, en acciones en contra de Mandela y de sus seguidores. Y
el encargado de la seguridad de Mandela va a consultar a Mandela y Mandela le da una lección nuevamente, ¿no?, de qué significa la nueva Sudáfrica, qué significa reconciliación y qué significa apostar por el futuro, trabajar todos juntos por el bienestar de una nación. En esta película Mandela hace grandes esfuerzos y logra mucho a través del fútbol rugby para reconciliar y acercar a eliminar las tensiones existentes entre la población negra y la población blanca de Sudáfrica. Todo lo contrario a lo que hizo Fidel Castro desde su llegada al poder y a lo que ha continuado haciendo, ¿no? A lo que hizo durante todo el tiempo que tuvo en el poder y también lo que continuó haciendo su hermano y heredero, Raúl Castro Ruz. Estos individuos, los hermanos Castro, siguen discriminando, siguen violando derechos y libertades elementales, siguen explotando a toda una nación. Estos individuos incluso no han mantenido, han permitido comportamientos discriminatorios, no solamente a las personas por sus ideas políticas y por sus ideas religiosas, sino hasta por el color de su piel. Es decir, los Castro, hábiles como siempre, mientras se las daban de campeones en la defensa de la independencia de Namibia, de la independencia de Angola o de otras naciones del continente africano, mientras criticaban, combatían el régimen de apartheid, acá en nuestra patria han estado haciendo con el pueblo cubano lo mismo que hacía el apartheid con los negros surafricanos, discriminando, encarcelando, golpeando, matando, discriminando, ¿no?, por razones de ideas políticas y por otras razones. Cuando en una nación, ¿no?, donde solo existen medios de prensa de alcance nacional bajo el control y al servicio del régimen imperante, es decir, de quienes oprimen a la nación, pasan materiales como el que pasaron hoy después del noticiero, sin duda, ¿no?, una hábil manipulación hasta de la muerte de este gran demócrata surafricano con fines políticos, para presentar, es decir, nada mejor para un dictador que poder presentar a un gran demócrata como amigo. Y esto resulta, repito, triste, ¿no? Nos resulta penoso, aunque es comprensible. La vida está llena de casos, ejemplos como ese. Recordemos, por ejemplo, dos grandes demócratas, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt, sentados con Joseph Stalin, un dictador terrible, un asesino, un megalómano que tanto daño hizo a su nación y que tanto daño hizo a Europa del Este y a otros muchos, ¿no? Es decir, el daño que causó Stalin nadie lo pondría en duda, pero sin embargo, lamentables situaciones, no fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la amenaza de otro tirano, de Adolfo Hitler, también de Benito Mussolini, hizo que esas dos grandes naciones democráticas se aliasen con la Unión Soviética, con una terrible dictadura comunista, y así estuvieron. Y Stalin, aprovechándose de este marco, de esta circunstancia, terminó luego apoderándose de casi toda Europa oriental, terminó convirtiendo en satélite soviético a naciones como Polonia, Alemania Oriental, Hungría, Rumanía, Checoslovaquia, incluso los norteamericanos, la nación sin dudas ejemplo de lo que era una verdadera democracia en ese momento, al igual que el Reino Unido, al igual que Inglaterra, al igual que Francia, que había sido ocupada
por los nazis, Estados Unidos llevó a silenciar crímenes horrendos como la matanza de Katyn, donde cerca de 20.000 oficiales polacos fueron masacrados por la NKVD, por la policía secreta del régimen soviético, del régimen comunista de Stalin. Es decir, la historia está llena de ejemplos de casos en que demócratas convencidos han aparecido amigos o aliados de aborrecibles tiranos. Ojalá no nos pase nunca a los demócratas cubanos, digamos, lo que pasó al fallecido líder surafricano. Ojalá nunca tengamos que agradecer a tiranías la democratización de nuestra patria o la victoria de las fuerzas que abogamos por la libertad y la democracia, por el respeto a todos los derechos humanos en nuestra patria. Ojalá siempre tengamos que agradecer solo a líderes democráticos, a naciones democráticas, la solidaridad, el apoyo necesario para conseguir que nuestra nación salga adelante, que nuestra nación se democratice y que salgamos, ¿no?, de esta triste página en que el régimen castrista nos ha asumido. Los comunistas, siempre expertos en manipulación, cuando aquella visita de Nelson Mandela en 1991 a Cuba, le sacaron muy buen provecho. Hay una pregunta que hoy la veía nuevamente, cuando pasaban este documental de Tela Bravo, donde preguntan a Mandela que qué le diría a las personas que en Miami le exigían que tocase el tema de las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Y vi a Nelson Mandela dando una respuesta que no se corresponde, ¿no?, con su imagen de verdadero demócrata, de gran demócrata. Preguntaba que quiénes eran ellos para cuestionar al régimen cubano o para cuestionar a otros sobre la cuestión de los derechos humanos. Claro, Mandela lo hacía basándose en lo siguiente. Él considera de que esas personas que le estaban exigiendo que se preocupase por la situación en cuanto a violaciones a los derechos humanos en Cuba, nunca se habían preocupado por las violaciones a los derechos humanos en Sudáfrica. Y quizás, es cierto, quizás mucho de lo que le exigían a Mandela que se interesase en la terrible situación que vivía y continúa viviendo nuestra patria en materia de derechos humanos, nunca se preocuparon por la terrible situación que vivían los surafricanos bajo el régimen de apartheid. Y por supuesto eso no le justifica para callarse en cuanto al tema de las violaciones a los derechos humanos en Cuba. El Fidel Castro, que se mostró muy favorable a los derechos de los surafricanos y al fin del régimen de apartheid, es el Fidel Castro que hacía lo mismo y hasta peor que lo que hacía el régimen racista en materia de derechos humanos. Muchas de esas personas que mandé la pregunta, ¿quiénes son ellos?, tuvieron incluso más tiempo en prisión que el mismo Nelson Mandela por defender la libertad y la democracia. Mario Cháñez de Armas, por citar un ejemplo, estuvo más tiempo que Nelson Mandela en prisión y en condiciones mucho más terribles que la que vivió Nelson Mandela. No es mi intención comparar cuál presidio es más duro, porque sin dudas toda privación de libertad por motivos de conciencia o por luchar por la libertad, por la democracia y por el respeto a los derechos humanos resulta muy duro. Pero para nadie es un secreto que no hay prisiones más duras o no han existido prisiones más duras, más difíciles que las prisiones de regímenes comunistas, el Gulag ruso, las prisiones en la China comunista, en la China de Mao, las prisiones en Corea del Norte, las prisiones de los Castro en Cuba. Es decir, esas personas, aunque muchos no se hubiesen preocupado por la situación de los derechos de los surafricanos, sí tenían y tienen derecho a preocuparse
por la situación de los derechos humanos en su patria, por la situación de los derechos humanos de los compatriotas que estamos dentro, bajo los constantes ataques de una férrea tiranía. Sin dudas era un niño cuando un joven, incluso ya estaba en el servicio militar cuando todavía en Sudáfrica existía discriminación racial. Y siempre me preocupé, siempre me dolió, siempre me interesé por lo que sucedía en esa nación del surafricano y siempre me opuse, aunque por aquellos tiempos, por mi corta edad, por no tener por dónde decirlo, nunca pude opinar sobre el tema. Pero desde que pude hacer pública mis primeras expresiones sobre esos temas, siempre he dicho que admiro y he estado de parte de las víctimas, ya sea en Sudáfrica, ya sea en África del Norte, ya sea en América Latina, ya sea en Europa, ya sea en cualquier rincón de la tierra. Si una de las dictaduras que quedan por el mundo de momento apareciese defendiendo el derecho de los cubanos a vivir en libertad y en democracia, lo primero que le diría es sí, me parece que es verdad que nosotros tenemos o debemos vivir en libertad y en democracia, pero preocúpese primero por respetar los derechos y libertades fundamentales de su pueblo, de sus ciudadanos, antes de estar defendiendo los derechos de nosotros los cubanos. Es decir, no contraería deuda de gratitud, no quiero contraerla con ninguna tiranía. Eso hoy, día en que lamentamos el deceso de este valiente surafricano, de este gran demócrata, que repito, nunca nunca le vimos intentando montar en su nación una dictadura comunista. Todo lo contrario, defendió siempre para su nación un régimen democrático de corte parlamentario al estilo el inglés, es decir, un sistema que hemos visto, ¿no?, que en la práctica funciona y permite a los seres humanos vivir con libertad, vivir con dignidad, vivir con derechos, trabajar y esforzarse por salir adelante como nación, por salir adelante la familia y por salir adelante como individuos. Nunca quiso, nunca intentó hacer de su nación un régimen bajo una férrea dictadura de corte comunista. Mandela sin duda merece nuestro respeto, le recordaremos siempre como el gran luchador a favor de la libertad y la democracia, a favor de la igualdad, y no como el amigo de Fidel Castro. Pudo haberlo sido, quizás porque sí se sintió con deuda de gratitud por lo que hicieron en realidad muchísimos cubanos, que fueron los que terminaron dando la vida, muriendo en el continente africano. Dichas luchas en el continente africano, el envío de tropas cubanas al continente africano, más que un gesto de buena voluntad, más que el deseo de los Castro de ayudar a los africanos a vivir en libertad y en democracia, era el cumplimiento de los compromisos de un régimen satélite de los soviéticos con el Kremlin, con el poder rojo en Moscú. Es decir, nuestros hombres, nuestros compatriotas iban a arriesgar su vida en cumplimiento de los designios, de los planes del imperialismo soviético, que no solamente intentaba consolidar sus bases en el continente africano, sino también por todo el mundo, en Asia, en América, nosotros mismos, Cuba misma es un triste ejemplo, ¿no?, de cómo terminan los pueblos sufriendo y cayendo en la peor falta de derechos y libertades y en la peor de las miserias
por las ambiciones de poder de individuos como los que gobernaban en la Unión Soviética antes del colapso, ¿no?, del comunismo, y individuos como los que desgraciadamente aún gobiernan en Cuba. Repito, recordaremos siempre a Mandela como el gran demócrata, como el hombre que luchó y se esforzó siempre por una Sudáfrica libre, democrática, justa y próspera, no como el amigo de un criminal, de un dictador que hace con el pueblo cubano igual o peor que lo que hizo el régimen de apartheid con los negros en Sudáfrica. Descanse en paz, Nelson Mandela.